Soy Hilda Islas, les saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México y quiero decirles que me siento muy contenta y honrada de estar participando en esta tercera edición de la Memoria Fragmentada, Laboratorio para la Investigación y la Práctica Escénica, dedicada íntegramente a la gran figura, al gran investigador de la danza, Ramiro Guerra. Yo desde México tuve la oportunidad de conocer a Ramiro a través de su libro Apreciación de la Danza, que fue traído a México desde Cuba, me parece que por el querido maestro Tulio de la Rosa, que estuvo trabajando mucho tiempo allá en Cuba para aprender y alimentar la danza mexicana con la danza clásica cubana. Este libro yo lo encontré en las instalaciones del CENIDI Danza. Teníamos una pequeña biblioteca y para mí fue un hallazgo sorprendente, sobre todo la sección referida a la historia de la danza. Me sorprendió mucho ver la confluencia de dos autores de los que, dos paradigmas, digamos, de saber. Por una parte, la historia de la danza de Curt Sachs y por otra parte, la visión teórica histórica del materialismo histórico. Me parece que la confluencia de estas dos referencias fueron una sorpresa para mí, y sobre todo la manera en que Ramiro las amalgama para hacer una historia de la danza que realmente habla de la danza y que también la contextualiza. Sobre el trabajo de Curt Sachs hay gente que podrá decir que es una historia de la danza muy antigua. Sin embargo, me parece que tiene una fortaleza que hasta ahora me sigue pareciendo importante. Curt Sachs habla de las danzas, habla de las acciones, de las formas, de cómo se mueve el cuerpo, de lo que diseña sobre el piso, y sobre todo de qué manera hay un contenido psíquico, emocional dentro de ese movimiento. Un estado de alma correlativo a las formas de moverse. Y eso, por supuesto, Ramiro lo hace todo el tiempo. Él habla, y como maestro, como bailarín, como coreógrafo, cuando habla de la danza, habla desde el cuerpo, habla desde el hacer mismo, de las acciones y de las sensaciones. Y por otro lado, lo que integra Ramiro a esta sección de historia de la danza es justamente la visión del materialismo histórico, el hecho de que las danzas tienen una significación particular, ¿no? Un origen y una significación dentro de contextos sociales organizados, ¿no? Entonces ahí me parece que la amalgama, insisto, que hace Ramiro Guerra sobre la danza, sobre la historia de la danza, me parecía en ese momento, y me lo sigue pareciendo, de lo más innovador, de lo más clarificador para entender justamente el fenómeno de la danza. Y bueno, vale la pena decir, ¿no?, que justamente lo que le permite a Ramiro embonar todas estas piezas en sus trabajos es su perfil, un perfil muy peculiar. Actualmente se habla del perfil del investigador creador de la danza. Yo pensaría que Ramiro Guerra es el primer investigador creador de Latinoamérica de que yo tengo memoria. Y cómo no iba a ser el primer investigador creador si tenía un perfil muy peculiar. Ramiro Guerra
Ramiro Guerra es un etnólogo, es un historiador, es un teórico y filósofo de la danza, es un maestro, un bailarín, un coreógrafo, un gestor, un crítico. Es increíble porque, bueno, hasta la actualidad a lo mejor alguien investiga y también hace coreografía, o es maestro y también hace historia, o es gestor y también hace etnografía. Pero en el caso de Ramiro es sorprendente lo multifacético de su hacer y de su pensar. Sin duda alguna, tiene todo lo que en la actualidad le llamaríamos el perfil del investigador creador que integra la teoría y la práctica. Como crítico lo vemos reseñar, lo leemos reseñar muchísimos festivales internacionales, el trabajo de coreógrafos en específico, como por ejemplo el de Marianela Boán, lo vemos reseñar talleres internacionales con la afluencia de muchos maestros. Como etnólogo lo vemos revisar de una manera minuciosa las danzas tradicionales, las influencias, digamos, entre unas danzas, su procedencia, sus orígenes y de qué manera se amalgaman. Como historiador lo vemos recorrer desde las danzas antiguas hasta la danza buto de la actualidad, hasta las danzas posmodernas. Como teórico y filósofo lo vemos sugerir que la danza tendría que ser estudiada a la luz de otras ciencias, ¿no? Como maestro lo vemos preocupado por establecer principios sistemáticos de la educación dancística. Como bailarín, bueno, yo creo que esa parte, tanto esta parte de bailarín, de gestor, de coreógrafo, más que nada yo creo que en Cuba lo mismo que se está haciendo ahorita justamente en este encuentro es esta revisión, digamos, de su práctica. Como coreógrafo en sus escritos lo vemos debatir con las ideas de Doris Humphrey, de Nover, de Martha Graham, ¿no? Además de todo el archivo de obra que se conserva en Cuba, ¿no? Entonces, me parece que el perfil es amplísimo, es transversal, digamos, a toda la práctica, la teoría y la práctica de la danza. Como maestro, vale destacar que me parece que se concentra ahí una amalgama interesante entre todos sus estudios históricos, etnográficos, sobre los orígenes y sobre las mezclas dentro de la danza cubana, por ejemplo, para gestar justamente un lenguaje actual, un lenguaje cubano que no deja de alimentarse, de reconocerse como tradición en todas sus mezclas, digamos, pero que se alimenta también de influencias que vienen de otros lados con una claridad sorprendente, ¿no? Y me parece que justamente el trabajo de Ramiro tiene que ver por un lado, con la profundidad de este eje transversal entre la teoría y la práctica, pero por otro también con una visión geográfica muy, muy amplia. Su saber de las danzas en términos geográficos es muy amplio, porque él conoce las danzas europeas, sabe que vino a Latinoamérica de estas danzas, conoce la historia de la danza en Europa, conoce la historia de las danzas latinoamericanas, conoce muy bien la danza mexicana, la danza peruana y por supuesto sus propias danzas en Cuba. Y también tiene una visión histórica amplísima, porque él va de la antigüedad, ¿no?, desde las antiguas danzas de la India
hasta lo más reciente, tanto en los Estados Unidos como en Latinoamérica, como en Europa. Entonces, realmente son como unas tensiones geográficas, históricas y transversales que se unen en una amplia visión que tiene, perdón, que tiene Ramiro. Entonces, desde mi punto de vista, Ramiro Guerra es una figura mundial que sería muy importante difundir su saber porque es profundamente actual tanto su perfil como su trabajo. Y sobre todo ahora que a partir de los 80s, 90s se ha dado en llamar la investigación de la danza como digamos, como un eje fundamental para darle un sentido a las danzas actuales en una época tan compleja. El pensamiento de Ramiro me parece que de lo más necesario para alimentar a las nuevas generaciones, para conectar con las danzas, con esta visión amplia que él tiene, global, ¿no? Y yo quiero terminar esta breve conversación, esta breve charla, diciendo que para mí Ramiro Guerra ha sido un referente, una marca fundamental en mi trabajo dentro de la investigación de la danza. Y yo quisiera terminar leyendo al mismo Ramiro. En el año de 1996 él escribía: ahora también se hace necesario preguntar, ¿qué es la danza? ¿De dónde viene y a dónde va? A lo que se agrega, ¿es un fenómeno per se o depende de la atmósfera en que se produce? ¿Qué es el movimiento dentro de la cultura del cuerpo? ¿Qué posición ocupan los códigos danzarios ante la inminente intrusión del movimiento cotidiano en el mundo de la danza? Estas y muchas otras cuestiones acicatean a la cultura danzaria de hoy. A partir de que el cuerpo comienza a ser estimado como un primordial objeto cultural con propias leyes y significación en la sociedad actual, la danza, depositaria del más alto sistema de expresividad estética de este bien cultural, se ve comprometida a hacer disección de sí misma para encontrar las razones y los objetivos de su existencia. Investigar, reflexionar y tomar medidas urgentes. Y solo una teoría de la danza puede dar respuestas, aunque sean solo empíricas por el momento, a tantos temas de incertidumbre. Hoy por hoy, la investigación de la danza se impone. Toda la danza toda, se hace eco de esta urgencia y en este número hará énfasis en esta árida temática. ¿De acuerdo? Y yo diría, Ramiro Guerra, de acuerdo. Sigamos tu ideario y tu trabajo.